¿Ha escuchado alguna vez ese dicho que dice, una imagen dice más que 1000 palabras? ¿Cuántos han escuchado eso? ¿Eh? Y es verdad, es decir, que nosotros podemos decir que tiene mucho valor lo que vemos, quizás un poco más que lo que decimos. Yo sé de algunas personas que quedaron presos en la cárcel por estar en un lugar equivocado, a la hora equivocada, en la forma equivocada, y alguien los vio donde un crimen se cometió. Y por el testimonio de aquellos que le vieron, no importó lo que ellos hayan explicado, fueron a parar a la cárcel. ¿Por qué? Porque el testimonio de alguna persona que lo vio en el lugar tuvo más valor que cualquier explicación que haya podido dar la persona que estuvo inocentemente ahí. Recuerdo el caso donde un abogado amigo mío me comentó, esta persona lamentablemente estuvo 3 años preso siendo totalmente inocente, porque alguien lo vio parecido al asesino. Cuando ya lograron, luego de 3 años de estar en la cárcel, lograron ver al verdadero asesino, el gobierno le dijo, va a disculpar, nos equivocamos. Y por un testigo que dijo que lo había visto, ese pobre hombre estuvo 3 años en la cárcel, sufriendo todo tipo de golpes, maltratos. ¿Por qué? Porque el testimonio de lo que se ve, amados, es muy importante, más de lo que se dice. Es por eso que la palabra del Señor nos dice en 2 de Corintios 13:1, dice, esta es la tercera vez que voy a vosotros, por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. Y en 1 de Timoteo 5:19 dice, contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Amados, hoy yo quiero compartir con ustedes el tema que he titulado El poder del testimonio. El testimonio es tan importante que la misma palabra nos hace ver su valor. El poder testificar, porque la palabra testificar quiere decir hablar de lo que yo he visto, de lo que yo he sido testigo. Eso es la testificación. Acompáñenme por favor al libro de Gálatas y vamos a leer el capítulo 1 de los versículos 11 al 24. Gálatas capítulo 1 del versículo 11 al 24. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, hermano de Jesús, del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista de las iglesias de Judea que eran en Cristo.
solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Lo primero que podemos observar, amados, según los versículos 11 y 12, es que cuando testificamos del Evangelio de Dios, cuando damos las buenas noticias, cuando hablamos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, nosotros recibimos revelación del mismo Jesús. Él dice: yo no fui a hombre alguno, más bien todo lo que estoy diciéndoles me lo dio el mismo Cristo y lo recibí por revelación. ¿Sabe que hay muchas personas que no comparten el Evangelio sencillamente porque no saben cómo hacerlo? Es decir, no saben cómo testificar. Hay gente que le dice: hermano, vaya, predique, evangelice, gane almas, vaya con alguien. Y la gente dice: no, es que no sé cómo, no sé qué decir, no sé qué hacer. ¿Sabe que cuando yo era niño, tenía unos 10 años de edad, yo era ujier en una iglesia? Y pude observar que para ayudar a los hermanos que querían compartir su testimonio, les entregaban una especie de formulario donde ellos tenían que rellenar todo lo que querían decir adelante. Porque antes tenía esa costumbre: venga, vamos a tomar 2 alabanzas lentas, 3 alabanzas rápidas, una lectura bíblica, 1 o 2 testimonios, luego viene tal cosa, luego lo siguiente, después la palabra, después los anuncios. Y era un servicio totalmente estructurado. Entonces, como era totalmente estructurado, tenía que tener tiempo para que la gente no se pase. Entonces, cuando alguien quería testificar, decía: mire, Dios ha hecho algo maravilloso y yo quiero testificar. Y dice: muy bien, ya en este formulario. Y la persona tenía que escribir todo lo que Dios había hecho en su vida. Y luego otro hermano crecido en la fe, lo que hacía era leer ese testimonio. Y luego decía: no, esto no, aquí usted se está yendo por las ramas, esto se está escapando. Porque cuando le daban: oiga, yo no sé, pero esta cosa a veces es muy dulce para alguien, ¿no? Es como un chupete. Lo agarran y no lo quieren soltar. Así que empezaban a hablar y a hablar y a hablar y a hablar, y se quitaba el tiempo hasta de la prédica. Por lo tanto, tenían que cortarle, tenían que direccionarle para que puedan testificar. Otra razón también era sencillamente porque había veces que la gente más glorificaba su pecado que lo que Dios había hecho. A ver, pues usted, hermano, usted me conoció como yo era, pues, de borracho. A mí en carretilla me tenían que llevar. Ay, qué lindos días aquellos. Digo, gracias al Señor que ya no estoy así. Y entonces la gente empezaba a darle más gusto al pecado que vivió, de la forma en la que vivió, que al final lo único que decía: pero ya Dios me cambió. Y la gloria era para el pecado, la gloria era para Satanás, para todo lo que había sido antes, y ahora Dios me cambió. Y el objetivo de testificar es de darle la gloria a Dios y de minimizar lo que el diablo hizo, porque más bien deberíamos estar avergonzados de lo que el diablo hizo con nuestras vidas. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces, mucha gente se ponía a darle gloria a su vida pasada y muy poco hablaba de los cambios que tuvo con su encuentro con Jesús. Por eso es que el apóstol Pablo, en esta carta que estamos leyendo, fíjense en los versículos 13 y 14, podemos ver la forma tan escueta en la que el apóstol Pablo habla de cuál fue su comportamiento en su vida pasada. Él no da mayores detalles. Él no da mayor detalle de haber dicho que su vida era religiosa, sino que él habla justamente de lo que Cristo había hecho con él. Vamos a leer nuevamente los versículos 13 y 14. Fíjese lo que dice: porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que yo perseguía en sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos de mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mi padre. Punto, pare de contar. Él no dice: pero yo entraba en cada una de las sinagogas y a todo aquel que decía que Jesús era el Hijo de Dios, yo lo mataba.
Él no dice yo los llevaba a la y los apedreaba. Él no dice yo conseguí con mis influencias todo el poder de parte de las sinagogas para poder entrar y destruir a los cristianos. Y todo eso sí lo hacía. Pero él no está glorificando las barrabasadas que hacía en su vida anterior. Él simplemente dice, ya todos saben que yo era una mala persona, que yo perseguía a la iglesia, que yo asolaba a la iglesia. Él no da muchos detalles sobre eso, más bien que él empieza a detallar y glorificar lo que Cristo hizo en su vida. Veamos nuevamente los versículos 15 al 19. Preste atención cómo es el diseño de que un cristiano tiene que testificar. Fíjese lo que dice allí. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, aleluya. Ahí él empieza a decir, hey, ¿saben qué? Yo no lo sabía, pero yo tenía un propósito antes de nacer. Yo ni siquiera me había enterado, pero ya Dios me escogió antes que yo naciera. Ya empezó a glorificar a Dios por el cambio que él tenía. A él le agradó. Desde el vientre de mi madre me llamó por su gracia. ¿Para qué? Y revela el propósito. Dice, para revelar a su hijo en mí. O sea, a él le plació que su hijo se refleje en mí. Por lo tanto, el testimonio es glorificar a Dios. Y el testimonio es decir, ¿qué tanto de Cristo hay ahora en mí? Creo que me equivoqué de iglesia. ¿Esta no es generación que conquista? ¿Ah? ¿Y por qué están tan mudos? ¿O es que Cristo no ha hecho nada en ti? ¿Sí lo hizo? Entonces, tranquilo, habla con libertad. Él dice, cuando recibí la revelación de su hijo en mí, para que yo predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, o sea, no fui a buscar a alguien que me quiera enseñar, sino que me metí más en la revelación de Cristo. Dice el 17, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que me fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. ¿Cuántos saben qué pasó en Damasco? ¿Qué pasó en Damasco? Bueno, para los que no leen su Biblia, tarea, ¿ya? Van a leer el libro de los Hechos y van a buscar qué pasó en Damasco. Pero les doy una ayudadita, ahí tuvo un encuentro con Jesús. Ahí Pablo estaba de ida para matar a los cristianos y de pronto en Damasco se le presentó el mismo Cristo con una luz tan resplandeciente que quedó ciego él y los que le acompañaban. Cayó del caballo y de pronto le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? De pronto él escuchó la voz, pero ya estaba ciego y dice, bueno, ¿y quién es el que me está hablando? ¿Quién eres tú, Señor? Y él dice, yo soy Jesús a quien tú estás persiguiendo. Fíjate que él dice, yo fui a Arabia, pero volví de nuevo a Damasco. Quiere decir que en el testimonio, cuando tú vas a testificar, cuando vas a compartir de lo que Cristo hizo, no necesitas ir más atrás de tu encuentro con Jesús. Porque no necesitas glorificar tu mala manera de vivir en el pasado. Tienes que glorificar desde el momento en que Cristo cambió tu vida. Dice, yo volví a Damasco al momento de mi encuentro con Jesús, cuando tuve esa confrontación cara a cara. Eso es lo que decía el apóstol Pablo. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. ¿Qué estaba diciendo? Yo no estoy buscando protagonismo. Yo he sido nombrado apóstol por Jesucristo, pero yo no estoy buscando protagonismo. No quiero estar entre los 12, los elegidos que están ahí, los que ya fueron formados, los que ya fueron llamados, los que ya tienen renombre. No, a mí me interesa servir al Señor y aprender de los que crecieron antes. Pero él no se quedó forever and ever con los apóstoles, sino que él dice que estuvo solo 15 días, 2 semanas, suficiente.
para poder compartir sus experiencias, para poder saber lo que Cristo había hecho con ellos y compararlo con lo que Cristo había hecho con él. Entonces tú no necesitas estar todo el tiempo hablando con un hermano en Cristo. Necesitas compartir tu testimonio con otras personas. Necesitas hablarle a otros de lo que Cristo ha hecho en ti. Lo hermoso de poder testificar correctamente, amados, es que vemos cómo Dios se encarga de pregonar los cambios realizados en nosotros. Y eso lo hace por medio de otras personas. Fíjate lo que dice el versículo 21 al 24. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia. ¿Y qué dice? El versículo 22. Y no era conocido. Nadie me conocía. No había ahí las pancartas del Facebook. No había ahí una propaganda de Instagram que le diga, está viniendo el apóstol Pablo, aquel que asolaba la iglesia, aquel que mataba, que ahora predica a Cristo. No estaba buscando propagandas. Él dice, yo físicamente no era conocido. Nadie tenía mi perfil de Facebook. Sin embargo, dice, no era conocido a la vista de las iglesias de Judea que eran en Cristo. Pero dice, solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo él asolaba. ¿Sabes qué? Nosotros tenemos que aprender a testificar. ¿Qué es lo que Cristo ha hecho en tu vida en este tiempo? ¿Qué cambios han habido en tu vida desde que Cristo llegó al centro de tu corazón? Hay mucha gente que va a testificar, porque ¿qué significa testificar? Decir lo que he visto y he oído. Hay gente que va a mirar y va a decir, ¿sabes qué? Yo conocí a una señora que se llamaba Dora. Ay, esa chiquitinga pero peligrosa, parecía Aribibi. Si la hubieras conocido antes, ahora es nada. Pero ¿sabes qué? Me sorprende su cambio. Le vino prueba tras prueba, problema tras problema y nada la tumbó. Dura la chiquitinga. ¿Sabes qué? Es increíble, pero esa mujer parece que no la tumba nada. Le viene de todo y siempre está con una sonrisa. Le puede estar faltando todo, pero siempre comparte. Yo no sé de dónde saca plata esa mujer. Algo pasó con esa mujer que cambió su vida. Porque la gente testificará de lo que Dios hizo en ti cuando dejes que Dios se revele. No, eso merece mejor gloria, mejor gloria. El testificar no es echarte flores, hermano. El testificar es mostrar evidentemente el cambio que Dios hizo en ti. Que la gente se dé cuenta de quién eras antes y quién eres ahora que Cristo vive y reina dentro de tu vida, dentro de tu hogar. Qué feo es cuando alguien dice, esa familia de ahí dice que es cristiana, pero puro ajo comino nomás en su casa. Ay, si los escuchara. Cada golpe que le da a su mujer debe ser bíblico, porque yo he escuchado por ahí que más bienaventurado es dar que recibir. Esa mujer grita, cada puñete que le da el marido, dice, aleluya. Y los hijos bien cristianos gritan, misericordia. Hermano, ¿qué clase de vida es la que estás teniendo? ¿Qué clase de vida tú tienes que los vecinos aún no quieren venir a la iglesia? Siguen testificando de tu maltrato en la casa, siguen testificando de tu forma de actuar. Ese dice que es cristiano, pero miércoles que es corrupto. Ofrecerle 100 pesos, ya vas a ver. Ahoríngate, cualquier trabajo te hace. Y los cristianoides, ay, gracias Señor, me has bendecido con 100 pesos, papá.
El testificar es lo que has visto y oído de Cristo, lo que Él ha hecho en tu vida, pero también está el desafío de que otros testifiquen y glorifiquen a Dios por tu causa. Recuerda lo que dice el versículo 24: y glorificaban a Dios en mí. Saulo de Tarso era un hombre prominente. Cuando estudias la historia bíblica, entiendes que él era un hombre de leyes, podríamos decir equivalente a un abogado. Era un general de ejército. Él comandaba. Era joven y tenía un testimonio tal en su lado judaizante, en su lado religioso, que tenía el respeto de muchos ancianos. Pero por su celo equivocado, él mataba a todo aquel que testificaba que Jesús era el Hijo de Dios. Y él consentía en la muerte de aquellos cristianos, los primeros cristianos. Entonces todo el mundo sabía que cuando Saulo estaba llegando a una sinagoga, segurito que había matarili. Cuando veían a Saulo llegar a una sinagoga, seguro que le decían: vaya y prepara el café porque esta noche tenemos velorio. Porque él solo iba para asesinar, asolar, dejar devastado todo el lugar. Entonces lo conocían como un asesino, lo conocían como una persona agresiva, lo conocían como un déspota, lo conocían como lo peor que te puedas imaginar. Y él asesinaba a nombre de Jehová de los ejércitos, por su celo judaizante. Pero cuando tuvo ese encuentro con Cristo, transformó tanto su vida, que los mismos que habían visto cómo él asesinaba, ahora se sorprendían y decían: ahora ese hombre está predicando de aquel a quien él estaba persiguiendo. Dice: yo fui a muchos lugares, no me conocían, no tenían una foto ahí buscado, cuidado, asesino. Pero ya sabían de lo que él había hecho en mi vida. Ahora yo te pregunto, ¿qué dice la gente de ti? Desde que conoces a Cristo, ¿qué cosas han cambiado en ti? ¿Qué hablan más que las palabras que salen de tus labios? Porque tú puedes decir: yo amo a Dios, yo soy cristiano, yo voy a la iglesia. Pero si tu vida no está testificando del poder de Dios, de lo que Cristo hizo en tu vida, ¿será que está siendo un claro mensaje? ¿Tienes la disposición de testificar y probar el poder del testimonio para impactar a otras vidas, mostrando evidencias de lo que Cristo produjo en ti? Porque hay mucha gente que dice: no, es que cuando yo sea menos malo voy a ir a la iglesia. Ahorita medio diablito soy. Ya cuando sea menos voy a ir. Déjame decirte que eso nunca va a pasar. Porque por voluntad propia jamás la persona puede dejar la maldad. Está enraizada. Solo Cristo puede transformar, puede arrancar eso de tu vida. ¿Qué es lo que estás haciendo ahora? ¿Por qué hasta el día de hoy no has podido testificar de las cosas que Dios hizo en tu vida? ¿Por qué hasta el día de hoy continúas viniendo solo, sola a la iglesia? ¿Por qué no tienes la autoridad de traer más gente y decirle: ¿sabes qué? Dios cambia. ¿No será que la gente te va a decir: a ver, mostrame primero vos, pues? A ver, yo quiero ver que Dios te cambie y después ya vamos a charlar. Porque yo he escuchado en muchos lugares, dice: desde que va a la iglesia, más malo estoy. Llega con M mayúscula. ¡Ja! Las víboras le tienen miedo por todo el veneno que saca con su boca. Esa mujer desde que va a la iglesia, más chismosa, más habladora, brava la mujer. ¿Crees que eso está realmente dando testimonio?
Yo creo que no. Me he estado preguntando por mucho tiempo por qué es que no podemos tener un crecimiento explosivo. Y le he preguntado al Señor y Dios me muestra es que tú tienes una identidad. ¿Cuántos se acuerdan cuál es la identidad de esta casa? ¿Que hemos sido creados para qué? Para la alabanza de su gloria. Ahora la pregunta es si tu vida le está dando gloria, si tu vida está alabando al Señor. Porque si tú empiezas a menguar y dejas que Él crezca, entonces se cumplirá el propósito por el cual tú eres parte de esta casa. Más de Él y menos de nosotros. Es lo que necesitamos. Necesitamos buscar de Dios. Necesitamos estar en esa presencia todos los días. Que la gente pueda testificar de lo que Dios ha hecho en ti. Ese es el poder del testimonio. Que tu vida logre que otros cambien por solo verte. Por solo verte. Que la gente desee ir al lugar donde tú vas. Que la gente pueda decir, yo quiero conocer ese Dios que esta persona conoce porque yo he visto cómo le ha cambiado, yo he visto cómo le ha levantado, yo he visto cómo ha transformado todo su ser. Que nunca se diga, para ser como ese, ni loco, yo no voy. Porque en el testimonio hay poder. Amén. Si tú aceptas ese desafío, yo te invito a hacer una oración en esta mañana y que tú puedas decirle a Dios, transforma mi ser. Si hasta el día de hoy no hay algo bueno que testificar de ti porque no estás viendo cambios, hoy es el momento en el cual tú puedes decirle, Señor, perdóname. Yo quiero ser transformado. Yo quiero ser transformada. Quiero cambiar. Quiero que la gente sepa que tú vives en mí. Que tú hiciste una obra maravillosa. Sí, cometí errores. Sí, fui una desgracia en el pasado. Pero eso quedó en el pasado desde que tú llegaste a mi vida. Y que puedas cambiar y caminar con autoridad, con la frente en alto. Y no dejes que el enemigo te aplaste. No dejes que la acusación de tu pasado destruya el maravilloso futuro que Dios tiene contigo. Pablo, antes de ser Pablo, era Saulo, un asesino. Indiscriminadamente él mataba solo por el hecho de que él quería y creía que estaba en la razón. No preguntaba, no tenía excusas, él solo mataba. Era un asesino despiadado. Pero Dios hizo un cambio tal que me animo a decir que el 70% del Nuevo Testamento ha sido producido por él. Él fue transformado de tal manera que ahora muchas de sus enseñanzas nos acercan a Dios. Que de ti se pueda decir lo mismo. Que haya un cambio. De repente tuviste un pasado duro. De repente la vida no te trató tan bien y querías vengarte de la vida. Pero yo te digo ahora, deja que el maestro, aquel carpintero, pueda arreglar tu vida. Deja que Él solucione, que guarde, que trabaje en tu corazón. Y que dulcemente te lleve al cumplimiento de tu propósito. Y que un día tú puedas decir como el apóstol Pablo, así como Dios me escogió desde el vientre de mi madre, para su amor estoy aquí.